Diálogo, conversación, preguntar, discutir y conectar con el otro. Soy Julio Gaeta y te doy la bienvenida al podcast Fábrica de Ciudad. En este espacio sumaremos entrevistas, charlas y conferencias en torno a las ciudades, el territorio y el paisaje. Un conjunto de diversas voces que construyen fábrica de pensamiento y reflexión sobre la arquitectura. Te invito a que seas parte de esta fábrica y síguenos para estar al tanto de los nuevos capítulos. En esta ocasión, les compartimos la charla entre Julio Gaeta y los arquitectos Ricardo Flores y Eva Prats, socios fundadores de la firma arquitectónica Flores y Prats. Esta conversación se llevó a cabo en el año 2020 como parte de nuestras conferencias Viernes de Fábrica. Los arquitectos Flores y Prats nos contarán los procesos alrededor de la Sala Beckett, proyecto que formó parte de la muestra internacional de la Bienal de Venecia del año 2018. No olvides seguirnos en este canal de podcast, así como en YouTube, donde encontrarás más conversaciones con figuras destacadas de la arquitectura internacional. Estos invitados de hoy son unos muy buenos amigos de Barcelona, Ricardo Flores y Eva Prats, que tienen este estudio, Flores y Prats, que tiene una obra muy intensa, muy interesante, muy de ponerse a estudiar. Hemos tenido la oportunidad de compartir aulas también en un máster que teníamos hace unos años aquí desde la Ibero de vivienda, y ahí fue donde los conocimos y entonces a partir de ahí quedamos en contacto un poco cuando nos veíamos en distintos lugares, en la Bienal de Venecia, en fin, en Barcelona, y aquí en México, por supuesto. Pero lo interesante es que esos vínculos quedan, nos damos seguimiento entre arquitectos a las obras, a lo que vamos haciendo. Eva y Ricardo tienen una de las capillas del Vaticano en la Bienal de Venecia que se hizo hace 2 bienales, muy interesante. Yo diría que una de las cosas más interesantes que tenemos para ver, entre todo lo importante que tiene este estudio, de donde, como digo, reflexionar, poner lupa, son los procesos, ese trabajo intenso, perseverante que tienen, que uno repasa su Instagram o sus obras y siempre tienen como un énfasis muy importante en el proceso, en el cómo hacer, ¿sí? Por supuesto en el qué, los resultados son interesantísimos. Hubo una exposición también de ellos en el Arsenal hace unos años en Venecia, y ahí uno podía ver efectivamente toda esa intensidad que traían de trabajo, ese hacer con maquetas de un modo bastante tradicional, diría yo. Y bueno, ese es uno de los motivos en lo que yo personalmente subrayo y que me interesa que puedan reflexionar, que puedan compartirnos y sobre todo estar compartiéndolo con los jóvenes arquitectos y con los estudiantes que hoy nos acompañan. Gracias, Julio. Muchas gracias, Julio. Hola a todos. Hola, sí, buenas tardes. Muchas gracias por la organización. Estamos muy contentos de poder participar y ser parte de este grupo, de esta serie de charlas que están haciendo, que es realmente brutal. Y bueno, nosotros la verdad es que hoy pensábamos, tal como decía Julio, mostrar un proyecto y luego un poco las consecuencias que tenía ese proyecto, cómo fue a la Bienal de Venecia. Vamos a explicar la Sala Beckett, que es un proyecto que no hemos explicado en México y que, por tanto, puede ser un material que no se haya visto y que pueda ser interesante discutir después, sobre todo por el proceso que ha llevado, como decía Julio, la manera en que se ha producido y todo el tiempo que ha llevado este proyecto, que ha producido, que ha hecho en el estudio, todas las reverberancias de un proyecto en el estudio. Nos interesaría más que nada en este contexto, además siendo que Julio, Lubi son gente también de escuela, de experimentación. Me parecía, y como hay mucho estudiante, nos imaginamos hoy también en el público, pensábamos que era también interesante mostrar cómo se hacen las cosas más que el resultado acabado, ¿no? Entonces, que es cosas que a lo mejor no se ven y que para nosotros es lo más interesante, es cómo te pasas el día en el estudio, cómo aguantas, digamos, un proyecto que es de 6 o 7 o 10 años, qué otras cosas genera, ¿no? Antes que nada, una cosa que tiene que ver con los procesos, por supuesto, pero
pero creo que hay un concepto que permea de ver tantos procesos como resultados, tanto como digo, de repasar su Instagram o de hablar con ustedes, y es ese concepto dual de perseverancia y paciencia, ¿no? Obviamente que los arquitectos debemos ser pacientes porque nuestras primeras líneas tardan años y a veces no llegan a traducirse en muros, ¿verdad? O en materia. Pero bueno, yo siempre digo que la paciencia hay que llevarla como de al lado de la perseverancia, ¿no? De la persistencia. O sea, todas esas P juntas que hacen que terminen los proyectos, ¿no? Producidos de alguna manera, construidos. Entonces, digo, ¿cómo la llevan esa paciencia, perseverancia, Eva y Ricardo? La paciencia. Claro, bueno, sobre todo pensando que la audiencia hoy, ¿no?, debe ser muy joven, y yo recuerdo que a mí me impresionaba, ¿no?, estos ciclos que tenían los proyectos, porque tú estudias arquitectura igual 5 o 6 años, sabes que los proyectos en los que tú estudias arquitectura es igual el tiempo que llevará en construirse un edificio, bueno, desde que se proyecta hasta que acaba. Pero la verdad que te acostumbras a estos tiempos, incluso yo creo que los valoras. Yo con el tiempo los he ido valorando mucho, que sea un proceso lento, porque un proyecto se va construyendo poco a poco y es como, bueno, es como alguien que vas conociendo, y entonces también que te acompañe tantos años, al final te gusta, casi al final no puedes dejarlo, ¿no? Está la obra construida y sigues yendo a verla y qué le ha pasado. O sea, es como construir una amistad, casi, que luego es difícil dejarla. Entonces yo creo que los tiempos que tiene tan largos la arquitectura, por otro lado, hace que es como un pensamiento que has ido teniendo y bueno, se queda como pegado a ti, ¿no?, de alguna manera, y pasa a otro proyecto. Con lo cual es un tiempo como denso. A mí me parece que es una medida de medir el tiempo que, bueno, será por costumbre, pero me ha gustado. Yo creo que el pozo que deja un proyecto tan largo, con tanta gente que interviene, es una historia muy, muy bonita y muy densa. Con lo cual yo creo que los tiempos con los que trabaja un arquitecto yo creo que son muy bonitos, porque están llenos de recuerdos y todos como coherentes y girando alrededor de lo que fue llevar eso adelante. Entonces yo creo que es muy bonito. Aquí porque mucha gente distinta, pero con una misma misión. Linda reflexión. Me gusta esa relación de afecto que uno tiene con los proyectos. Al principio hechos planos, hechos 2 dimensiones en maquetas o lo que sea, después hechos materia y esa asociación con las relaciones de afectos que tenemos con las personas, ¿no? Está bueno. Y verlos también cómo van cambiando, cómo van envejeciendo, si lo hacen bien, si lo hacen regular, si lo hacen mal, cómo les han afectado las otras personas también, ¿no? Sí. Así que muy bien. Excelente. Ok, adelante entonces, Eva y Ricardo, con la pantalla y... Pensábamos mostrar un poquito el estudio antes de arrancar con la sala Beckett. El estudio es un estudio, es un antiguo departamento de vivienda, digamos, de aquí de Barcelona, y que nosotros fuimos ocupando hace 20 años que estamos en este lugar, y lo fuimos ocupando poco a poco sin modificarlo. No hemos modificado nada del piso de la casa esta, porque ya nos gustaba mucho cómo estaba distribuido y los materiales con que está hecho. Fuimos poco a poco poniéndole cosas por las paredes, en las mesas, evidentemente, colgando recuerdos, regalos, proyectos, fotos de proyectos que vuelven, pedazos de maquetas que se quedan a la mitad. Entonces, al final, el estudio es bastante un mundo que es tu mundo, es tu imaginario, donde hay amigos, donde hay arquitectos que admiras, donde hay cosas que uno ha hecho hace tiempo y que le pueden recordar un momento anterior interesante. Y es un lugar donde va a dar la vista cuando estás dibujando y cuando no sabes cómo avanzar. Muchas veces miras alrededor y ves todo este tipo de materiales que se va acumulando y que va formando un poco el pozo o el archivo del estudio, ¿no? Hay elementos muy bonitos en la casa esta que heredamos, que alquilamos, que es como este armario, que con sus puertas así tal cual está, se fue empezando a llenar de todo el proceso de un proyecto como era el Casal Balaguer de Palma de Mallorca, que duró muchos años, duró casi 20 años al final, así que había momentos en que se paraba y se quedaban las piezas ahí adentro. Entonces, abrir un armario, muchas veces abrir
una caja de tiempo, un contenedor de tiempo de un proyecto. También a veces cuando se acaban los proyectos construimos armarios a propósito, como este de la Casa Providencia, por ejemplo, que contienen todo el archivo de maquetas, en este caso ordenado, en este caso es ordenado cronológicamente, hay veces que se ordenan por familias, por grupos, por temas, depende, y que uno puede volver a ellas, abrirlos y volver a recordar cómo fue la evolución de un proyecto que a lo mejor dura, no sé, 4, 6, 8 años, pero en cambio al tenerlo ordenado, los procesos por los cuales fuiste pensando y giras, cambias de ideas, se pueden recuperar. A veces estos baúles tienen ruedas, así que se estacionan por ahí, por los pasillos del estudio. El estudio es esta casa del Ensanche de Barcelona, como decía antes, una casa muy tradicional, de un momento de crecimiento de la ciudad, muy masivo. Muchísimos edificios se han hecho en este momento del siglo XIX al siglo XX en esta ciudad de Barcelona, así que hay muchas casas parecidas, son pisos pasantes de punta a punta, de la calle al patio interior de Mansana, que aquí se ven, son de 30 o 35 metros, con unos pavimentos muy bonitos, cada habitación tiene un pavimento diferente, y son mosaico hidráulico, son piezas construidas en serie a nivel industrial casi, pero que cada habitación tiene un dibujo diferente. Entonces, y además tienen estas cenefas, que es el borde, luego de la cenefa hay una banda de un color, que en este caso es gris, para llegar hasta la pared. Hay un cuidado en una construcción tradicional y convencional, digamos, o ordinaria, como dirían los Smithson. Es una arquitectura que no es especial y, sin embargo, es muy rica en los detalles de los pavimentos. Cada habitación es diferente o las puertas son diferentes. Cada puerta, a pesar de ser una casa, probablemente para una misma familia, cada puerta es diferente. Algunas son opacas, todas tienen estas particiones, atrapan la luz en estas molduras. Algunas hay cristal arriba, otras no, otras son todas opacas hasta toda la altura, algunas están divididas. Probablemente dejaban en algunos casos cristal arriba para poder ver si había luz en el interior de la habitación, en cambio no disturbara si hay alguien durmiendo. Tienen una serie de temas de cuidados de quien lo construyó, el carpintero, el de los pavimentos, el de los rosetones en los cielos rasos. Cada pieza está hecha con cuidado, a pesar de ser una pieza muy común en Barcelona, donde hay cientos y cientos. Nosotros, como decía, no cambiamos nada. La cocina de la casa es como nuestra cocina, nuestro taller de maquetas, nuestro workshop, donde también se almacenan algunas cajas, algunas de estas baúles con proyectos acabados, y es donde hacemos todo el proceso de los proyectos. Nosotros las maquetas no las hacemos para mostrar, aunque muchas veces luego acaben siendo mostradas o se usen para enseñar o para compartir, pero sin embargo siempre parten de una verificación de dibujos. No proyectamos con la maqueta, sino que verifican algún momento del proyecto, de unos planos que se construye un fragmento, muchas veces se quedan en fragmentos, porque ya entiendes con eso el problema o puedes avanzar, luego hay otro cambio en el proyecto, vuelve a hacerse otra maqueta igual, como esa serie que están aquí en el primer estante. Entonces va viendo muchas veces, casi siempre se construyen piezas completas para poder comparar un mismo problema, y es un taller muy de low-tech, digamos, no hay nada de máquinas de construcción de maquetas, sino que precisamente nos interesa construirlas poco a poco, también para verlas crecer, para poder parar, para ver el fragmento, y son realmente piezas inacabadas, fragmentarias, como los pensamientos que las generan. En este caso, el proyecto que estamos viendo en la pantalla es el concurso de la nueva Sala Beckett, que fue un proyecto que acabamos hace ya 3 años, que era para colocar un centro de dramaturgia en una antigua cooperativa obrera de Barcelona. La cooperativa obrera es ese edificio que se ve ahí con techo a 2 aguas, ahí en el medio de la foto, más o menos. Era una cooperativa obrera que había sido muy, muy activa en Barcelona, en un barrio muy popular, muy de trabajadores, muy interesante, que aún existe, el Poblenou. Existe este vecindario, quiero decir, esta tradición obrera. Y estas cooperativas que han sido tan activas durante el siglo XX, en los 60, 70, 80, empezaron a tener menos fuerza, y empezaron a cerrar, y la mayoría quebraron, cerraron y se transformaron en otras cosas o se demolieron. Esta se quedó abandonada, el ayuntamiento, la Municipalidad de Barcelona la compró, y estaba abandonada durante 30 años hasta que hubo un concurso para reocuparla. Este es un extremo de la historia. En el otro extremo de la historia está Sala Beckett,
que era un centro de dramaturgia que existía antes de este concurso, había trabajado durante más de 20 años de manera muy exitosa, es escuela de dramaturgia, teatro experimental, enseña teatro, también forma a jóvenes futuros directores y también tiene creadores de teatros, es muy, muy completa desde el punto de vista de la creación teatral. Y se había quedado sin una sede, así que le pide ayuda al ayuntamiento. El ayuntamiento dice, bueno, tenemos una serie de edificios, este puede ser uno. Y entonces, cuando deciden hacerlo aquí, se hace el concurso para ocupar esta antigua cooperativa como la nueva sala Beckett, la nueva sede de la sala Beckett. Así estaba cuando empezamos a trabajar ahí, pero no siempre había estado así. Pues os enseño cómo era. En un inicio era una fachada con mucha más gravedad, ya veis la balaustrada en este gran balcón, un frontón indicando el centro del edificio por donde se entraba. Era un edificio construido por los obreros de la zona que se organizaron para tener un lugar, en principio, donde ir a comprar, en una planta baja que era un gran colmado, y arriba, en el primer piso, organizaron un gran teatro, que veis ahí en la imagen a la derecha, y un bar para encontrarse. El bar era así, magnífico, lleno de billares, unas alturas de 6 metros, muy, muy generoso. O sea, en México, en América, estáis más acostumbrados a medidas grandes, pero Barcelona, una ciudad pequeña, densa, esto es un tesoro. Este es el colmado, una imagen del colmado. Claro, cuando veíamos estas imágenes pensábamos, increíble, ¿no? Buenísimo, todo. Los jamones, el mármol, el suelo. Además, el suelo es parecido al del estudio, nos gustaba todo. Pero luego, cuando nosotros lo encontramos, el antiguo colmado era esto. O sea, todo aquello había desaparecido por completo, habían intentado hacer un gimnasio, un negocio que no funcionó, pero habían bloqueado con los espejos todas las ventanas, un suelo de plástico, imitando parque, bueno, nada que ver, ¿no? Todo el encanto de la cooperativa parecía que se había esfumado, unos altillos, las alturas divididas, la piscina, así, ¿no? Con la greca romana alrededor. En el primer piso, donde antes había habido el teatro, el bar y también con los años hicieron una pequeña escuelita, aquí sí que había aún el encanto, ¿no? Y había la luz natural, o sea, aún eran espacios que parecían habitables, incluso el escenario del antiguo teatro, ¿no? Hecho un desastre, pero aún, ¿no? Con ese rayo hacía cierto drama, cierto optimismo. Pero bueno, el edificio además no estaba catalogado, era un edificio que en el concurso te planteaban que tú decidieras si este edificio iba adelante, si iba a tener un futuro, o como teatro esto no iba a funcionar y decidías tirarlo, ¿no? Era una de las opciones, era la decisión, ¿no? La decisión más importante a tomar. El edificio, claro, como decía Ricardo, aún todo ese espíritu obrero, aunque el cooperativismo aquí se había perdido, ¿no? En los años 80, pero aún había muchos recuerdos de este edificio en el barrio y los vecinos mismos, algunos habían sido cooperativistas, veían cómo iba decayendo poco a poco, era una pena. También había el comentario del director del teatro que nos llevó a todos los equipos, 5 equipos concursando a visitar el edificio, y él comentó, a ver, estos muros, ¿no? Están llenos de historia y nosotros escribimos historias, o sea, nos pueden ser útiles en nuestro día a día, pero también nosotros somos la sala Beckett, pedimos a Samuel Beckett usar su nombre cuando Samuel Beckett vivía y él aceptó, o sea, somos un teatro de palabra con muy poca escenografía. Entonces, los silencios para nosotros son buenísimos y necesitaremos un silencio total, o sea, que decidir vosotros si esto puede aguantar, volver a ser un teatro, o si no vamos a tener silencios aquí dentro, no nos sirve, ¿no? Aunque nos guste lo que estamos viendo. Bueno, nosotros con Ricardo decidimos que sí, que este edificio iba adelante, nos impresionó mucho. Además, también nos era familiar estas puertas, nos recordaba un poco, desde la misma época que en el estudio donde estamos nosotros, que os ha enseñado Ricardo las imágenes al principio. Así que nos pasamos 3 meses dibujando todo lo que nos gustaba dentro de este edificio, las puertas, las ventanas, las baldosas. Hicimos un inventario de 80 planos, enorme. Cuando lo teníamos dibujado, empezamos a construir estas maquetas de las puertas, que nos parecían tan bonitas, a tamaño 1,50. Pensábamos que las puertas iban a quedar ahí, aún no sabíamos dónde iban a parar, porque aún no estaba dibujado el proyecto final, pero hacer esto era una manera de no olvidarlas, nos parecía. Y además había otro tema que era muy importante para nosotros. Como estos elementos aún son muy comunes
en Barcelona, porque la ciudad del 1860 al 1910 crece un montón en la cuadrícula y se usan estos mismos materiales. Es materiales que a veces aún hoy en día no se valoran. Entonces sabíamos que toda esta documentación era una manera de ponerlo en valor para que el constructor lo tuviera en cuenta. Bueno, cada ventanita tenía su código para identificarla. Las íbamos distribuyendo luego poco a poco en la maqueta. La construcción, como decía Eva, de este lugar representa este pequeño teatrito que habla de Barcelona, y detrás existe como todo este mundo del backstage, de toda la historia, que salen maquetas que salen de ahí y se expanden un poco para explicar el proceso del proyecto. Estas piezas que visteis en el estudio estaban por aquí, esta otra pieza colgada en la ventana es la única pieza que se hizo a propósito para explicar lo que estábamos mostrando, este lucernario en una primera planta de un edificio en Barcelona, y es una pieza que se activa con la misma luz, tiene la misma orientación que en Barcelona. Entonces tú llegas por Le Corderie, llegas caminando por esta columnata, de repente te recibe esta puerta, te invita a pasar. Si pasas, te encuentras con todo este mundo, el imaginario del arquitecto y toda la historia del concurso, las fotos de la cooperativa, luego el concurso de la Sala Beckett, todas las fotos de la construcción, los dibujos, las pruebas de pavimentos, de aire acondicionado, de pinturas, todo lo que se fue haciendo, todos estaban ahí, las puertas estaban ahí, no faltaba nadie de todo lo que había rodeado este proyecto durante 6 años. Y estaban los vídeos de las puertas, estaban el vídeo de los pavimentos, habíamos llevado todos los dibujos colocados cronológicamente, o si tenías más tiempo de quedarte podías ver más o menos, depende del tiempo y las ganas, pero el proceso se podía seguir íntegramente. También era muy vertical, un espacio que habíamos comprimido mucho contra las paredes de Le Corderie, por tanto te sentías en un lugar como en un bastar, en un sitio que no ibas a poder acabarte toda la información. Estaban también las pruebas de las letras de la fachada, estas letras que en un momento dado del proceso de la construcción construimos a escala real para poder demostrar y llevarlas al edificio. Fijaros el tamaño de las letras, llevarlas al edificio y mostrar el tamaño que tenía el texto y cómo se colocaría y en qué la esquina y cómo le quedaría, para ver si el director estaba contento. Luego son unas letras que se retroiluminan, o sea que de día son negras y de noche son blancas. Y que explican solamente con eso el edificio. El resto del edificio está en ruina, como nos lo encontramos. Te das cuenta que está activado, hay un bar, hay algo ahí que pasó, pero el edificio está muy en un estado muy igual a como lo heredamos, ¿no? El bar en la planta baja es esta invitación a acceder, es muy transparente, y es donde también se hicieron las primeras actividades de la Beckett cuando se inauguró. Hay uno de los directores de la Beckett hizo un ejercicio con sus estudiantes que fue recrear historias que le contaban los vecinos que habían pasado en esa cooperativa en los años 30, 40, 50, muy, muy emocionante porque lo representaban con los estudiantes en diferentes lugares del edificio. Por tanto, había actividades en el bar, actividades por todo el edificio, llenando un poco esta axonometría que habíamos hecho en el momento del concurso, llenando todo el edificio de teatro. Así que el teatro ya no pasaba solamente en las salas de teatro, sino que explota y llena los vestíbulos, el bar, todo el edificio se convierte en teatro, ya no solamente en las salas dedicadas a la dramaturgia. Esto estaba pasando, aparte del bar había teatro en el vestíbulo, teatro en los camerinos, teatro en el patio de arriba. Era muy emocionante ver, bailaban, se reían, había muchas emociones porque estaban los vecinos que las habían vivido, o sus hijos, y fue un momento donde el barrio volvió a entrar al edificio, el edificio volvió a acoger a los antiguos vecinos, antiguos cooperativistas, y fue realmente una de las noches más bonitas porque el edificio volvió a entregarse al lugar. El café volvió a ser café, en fin, Toni Casares aquí está explicando a los vecinos lo que están a punto de ver, todo este recorrido por el edificio, era teatro caminando y moviéndose, microteatro, ¿no? Y al final, bueno, es esta situación donde el speaker parece que vuelve a dar la voz y es como si la función empezara, el edificio empezara a accionarse y todo empieza realmente a tomar cuerpo otra vez, ¿no? Atenció, atenció, la funció és a punt de començar. Un escenari de cartró que va quedar dipositat davant teu damunt les flaçades. I et van invitar que tu mateix l'aixequessis. I així vas descobrir les
arcs de rompiments i talons pintats, el mar i el cel, un paisatge infinit dins d'una capsa. Quantitat de personatges habitaven aquell àmbit, hieràtics, però movibles gràcies a unes tiges de cartró morts. Per primera vegada. Un moment abans de decidir-te, un moment abans de donar l'ordre, contemplaves l'escenari com ho tornes a fer ara i resolies que tot aquell bullit incipient de formes, figures i colors podia ser la cosa més bonica del món. I és així com et vas perdre, perquè t'havies ficat massa endins. I quan el teló es va tancar, com ho fa ara, es va tancar darrere teu. Gracias. Gracias. Gracias Eva, gracias Ricardo por esta clase magistral. Así que como desde mi posición de colega, no se lo voy a preguntar, voy a decir, me imagino que debe ser la misma atención que tuvieron estos dos proyectos que nos mostraron, es la misma atención que merecen todos los proyectos, y si le entran con esa apasionada obsesión a todos esos proyectos de si cuántas horas le dedicaba a dormir, va de vuelta, ¿no? Impresionante la cantidad de trabajo que tiene ese proyecto, ¿no? Con el gusto, yo creo que sí, que es una sana obsesión, ¿no? Qué maravilla que los alumnos vean, ojalá que haya muchísimos alumnos míos y de otros profesores viendo esta clase de cómo se hace este approach desde su método, desde sus procesos. Insisto que ese cómo hacer las cosas es algo muy importante para ustedes, el cómo hacerlo y el cómo mostrarlo, el cómo narrarlo. Pero bueno, dicho esto, que no quede una pregunta, que quede solo como reflexión. Qué buena narrativa, qué buena manera de contar cómo son los flujos, cómo son los funcionamientos en una obra como lo que es la Sala Beckett. Así que gracias por todo eso, gracias por esa última también maqueta animada, que es llevar como la función a nuestro modelo en escala reducida, no en el modelo escala 1:1, ¿no? Pero poder verlo y poder imaginar y soñar en la arquitectura. Entonces gracias de verdad por esta clase que nos hacen reenamorarnos una vez más de la arquitectura, que de eso se trata esto, de estar en esto que es enseñanza, es aprendizaje permanente para todos. Eva, gracias. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a ustedes la invitación, por estar. las preguntas. Gracias Lubi, gracias Julio y a sí. todos los chicos y chicas que han estado hoy aquí. Estamos felices de haber podido hacer esto y bueno, los vamos a seguir viendo, ¿no? Muy contentos de viajar a México por unas horas. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Te recordamos visitar nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte todos los contenidos que tenemos disponibles de la mano de arquitectas y arquitectos nacionales e internacionales.